La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre vin est bon. Si vous le voulez, c'est de bon cœur que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 na. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez les filles, mon Dieu. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre vin est bon. Si vous le voulez, C'est de bon cœur que nous partagerons. attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Il se peut que vous soyez choqués de temps en temps. Mais surtout ne vous inquiétez pas, n'allez pas faire des signes de croix. Et rappelez-vous qu'un jour vous avez eu 20 ans. Hey! Na 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 na. Hey! Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez. Jarro Café a 1000 es presentado por Universidad del Norte, calidad, ciencia y cultura. Notre
Carreteras y algo más.com.py, toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición. Saleb, depósito de materiales de construcción. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café de martes, porque hoy es martes 29 o 30 ya. 30 ya de enero, se acaba enero. Qué rápido pasó enero, ¿verdad? Impresionante. Mucha gente dice que largo que es enero. Para mí fue demasiado rápido, ya estamos ahí nomás, del final de enero. Ya matamos el primer mes del año. Muy bien, hoy estaba mirando varios programas y varios paneles de la televisión chilena y de canales de YouTube chilenos. Y estaban todos muy preocupados porque el único país que no va a crecer en este 2024 en la región es Chile. Y el país que viene en un declive pronunciado en los últimos tiempos es Chile. Y es muy raro porque en los 30 primeros años después de la caída de Allende, Chile creció vertiginosamente y se convirtió en el país más desarrollado de América del Sur. Pero de todo eso vamos a hablar después, porque ahora vamos a hablar de algo mucho más importante. Luego de larga ausencia, de nuevo está de vuelta, igual que la calandria que azota el vendaval. Y trae 1000 temas como leñita seca. Recuerdo de playas que invitan a matear. ¿Cómo te va, Andrea Pérez? Hola, querido Alberto Peralta, Alberto Pío, ¿cómo estás vos? ¿Y cómo está nuestra querida y extrañada audiencia? A mí muchos ya me retaron pensando que por mi culpa vos no viniste en los últimos miércoles. Un día a mí hasta me retaron porque vos dijiste no sé qué cosa y yo dije que yo no era responsable de lo que vos decías. Hasta eso me pasó en tu ausencia, mientras yo estaba de viaje. Así es. La gente se toma conmigo cuando no venís, así que espero que mañana solucionemos ese problema. Mañana vamos a solucionar ahí mano a mano, Alberto, porque yo tengo muchas cosas que decirte, que reclamarte, que preguntarte, que aprender de vos. Me espera un 2024 movido en esa radio. Sí, movido en esta radio y en todos los emprendimientos que se vienen. El SILA está ahí nomás, a un paso. Visto que ya tienen todos los temas, todas las ponencias, todas las presentaciones. Visto que hay muchos paraguayos que una vez más van a estar ahí, Vamos a estar unos paraguayos ahí luciendo a través de nuestra querida nación. Y Albert, contame un poco, vamos a tener siempre nuestros bloques acostumbrados. Pero por supuesto. Vamos a tener el bloque ese medio, ¿cómo se llama? El emocional. Claro, ayudando a la gente a que crezca emocional y mentalmente. Perfecto, y vamos a tener nuestro bloque de infraestructura. Vamos a hablar del SILA, vamos a hablar de nuestro informativo pre-SILA. Nuestro informativo pre-SILA. Bueno, me encanta. Mañana entonces nos encontramos mano a mano. Te espero. Me imagino que vamos a tener algún regalo para la audiencia. ¿Qué te parece, Albert? Pero qué maravilla, qué maravilla. Sí, señor, vamos a tener. Vamos a salir también en la tele, como salen todos. Estamos por salir en cualquier momento, vamos a salir. Bueno, yo quiero salir también, ya anuncié eso. Exacto, vale, así va a crecer la audiencia al ver tu belleza serena y encantadora. Albert, pero sí, vamos a transmitir en vivo como siempre en las redes de Carretera. Pero por supuesto, y en el Facebook de la radio. Es importante, en el Facebook de la radio vamos a estar en vivo con todas las redes. Un ruidazo vamos a hacer mañana. Mañana esto va a temblar el edificio, la Torre 2 va a temblar
sin Me voy tormenta temprano alguna. porque el tráfico también es importante, así que voy a irme temprano para asegurar. Te espero. Nos Te vemos esperamos ahí, un todos. abrazo. Saludos a la audiencia, un Da- abrazo. Un beso. Chao, chao. Andrea Pérez va a estar mañana después de su... son vacaciones guión trabajo las que tuvo, porque estuvo preparando lo del SILA, estuvo en contacto con gente de varios países. Bueno, les estaba contando cómo es que un país que por lejos superaba a los demás de América Latina en los últimos años vino decayendo, incomprensiblemente para muchos, pero tiene razones sólidas para que a Chile le pase lo que le pasó, y esas razones sólidas están en la política. ¿Qué pasa con la economía de un país que toma las siguientes medidas? Eso es el ejemplo patente que nos da Chile. ¿Qué pasa cuando en un país su gobierno decide subir los impuestos, darle más poder a los sindicatos, incrementar la participación del Estado en distintas áreas, en distintas empresas? ¿Qué le pasa a un país que toma esas medidas? Le pasa lo que le pasó a Chile, lo que le está pasando a Chile. Chile venía con un auge gigantesco, disminuyendo la pobreza de una manera acelerada, hasta llegar a tener solamente un 6% de su población en la pobreza y prácticamente ni el 1% en la extrema pobreza. Una rara avis en América Latina, ¿verdad? Hay un trabajo, un libro que habla de esto. Se llama Cambio de política y desaceleración del crecimiento en Chile. Y el subtítulo es Evaluación de la década perdida del milagro latinoamericano. El libro está firmado por un gran economista, el doctor Pablo Paniagua, que es profesor de la Universidad King's College de Londres y también es profesor de economía política y director de la maestría en filosofía política y economía de la Universidad del Desarrollo en Chile. Bueno, tiene una cantidad de títulos el autor de este libro y realmente, aparte de este libro, tiene otros 29, 30 libros en total ya escribió, ¿verdad? Y en este libro, cuyo título les acabo de dar, habla del fenómeno chileno. Cómo Chile, de ser el país más rico de América Latina, se está convirtiendo en uno de los más pobres, tan rápidamente. Uno tiene la idea de que Chile, hasta ahora uno tiene la idea porque fue lo que pasó durante décadas y décadas. Chile fue un modelo de crecimiento y de desarrollo. A partir de los 70, 80, 90 en adelante, era prácticamente el único país de América Latina que podía decirse que estaba a punto de ingresar al exclusivo club del primer mundo. Y entonces, ¿qué pasó? Y entonces ganó legítimamente en elecciones en el 2014 Michelle Bachelet. Y Michelle Bachelet es la bisagra, el punto de inflexión del país que iba creciendo vertiginosamente, que había disminuido la pobreza a un 6%, que había prácticamente erradicado la pobreza extrema, a empezar
un declive que, como siempre, no empieza de golpe. Michelle Bachelet asume el gobierno en el 2014 y recibe un país con una reserva económica gigantesca, con muchísimos dólares en el Banco Central, con un montón de compañías fuertes. Y ahí empieza el dispendio de la plata que se había obtenido con esas prácticamente 3 décadas de gran desarrollo, o 4 décadas de gran desarrollo, más de 4 décadas, un poco más de 4 décadas. Se empieza a repartir la plata, ¿verdad? Se empieza a tener subsidios, se empieza a tener dádivas, se empieza a crear empresas estatales. Y el resultado está en esta actual realidad chilena. Chile, cuando era la niña bonita, era la economía a ser estudiada. Eso es lo que había salido bien. Pero a partir del 2014, Chile es como una paradoja a nivel de desarrollo económico, porque pasó de ser ese país que crecía más rápido. No solamente crecía Chile más rápido que América Latina, crecía más rápido que lo que crecían los países más prósperos del planeta. De verdad crecía más rápido que los países más prósperos del planeta. Y por supuesto, lejos crecía más rápido que los demás países, entre ellos el nuestro, Argentina, Brasil, etcétera, ¿verdad? Entonces es extraño lo que pasó para la gente que no estudia a profundidad, porque dice, ¿cómo es que un país que de la década del 70, 80, 90 hasta el 2014 crecía por sobre el promedio de la región, por sobre el promedio del mundo? ¿Qué pasó en la última década? ¿Qué pasó para que de estar por sobre la media a estar por debajo de la media? Y este esquema, esta pregunta es como un rompecabezas que hay que estudiar. No es cierto que este milagro económico se haya debido solamente a la liberalización que propugnaron los Chicago Boys, a cuyo frente estaba el ministro Vigi, que vino acá a asesorarle, creo que al presidente Guasmosi. Hubo una serie de reformas pro mercado que hicieron que el país creciera a tasas nunca antes vistas. Y desde el 2014, no hace mucho, este año se van a cumplir 10 años, empieza la desaceleración. Entonces, la idea del libro que les mencioné es cómo hacer una disección de estos últimos 10 años y tratar de entender qué le pasó a Chile. ¿Por qué de ser llamado el milagro chileno pasó a ser ahora la decepción chilena? ¿Qué le pasó a este milagro para dejar de ser milagro? Por supuesto que hay en toda historia económica de todo país
efectos internos y efectos externos. Pero lo que sí este estudio señala concretamente es que lo que afectó realmente a Chile fueron los factores internos. Y afectaron esos factores para mal. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que se hizo mal? Hay que hacer entonces un análisis, dice el autor, y hay que poner en el tapete números, estadísticas, que son la forma más descriptiva. ¿Por qué el producto per cápita de Chile, el crecimiento económico de Chile, empezó a decrecer, a achicarse? Cuando crece el país, cuando un país crece en comparación con otros, se ve qué sectores están apuntalando la economía y si esos sectores tienen el aval de una mejora en el plano internacional. Chile tiene minería y tiene una gran minería, sobre todo en la explotación del cobre. Y entonces uno puede decir, seguramente que el precio del cobre estuvo subiendo y subiendo antes del 2014 y en el 2014 empezó a bajar. Y eso no es cierto. El cobre sigue siendo un material preciado por un montón de industria y uno de los productos más requeridos, ¿verdad? Hay que decir también con respecto a los factores externos que entre los años 90 y hasta más o menos el 2010 ocurrió lo que se llamó el boom de la globalización. Y mucha gente pensaba que esto ya iba a mantenerse en el tiempo. Así que historiadores y filósofos como Francis Fukuyama decían que la humanidad había llegado a un grado de perfección de la democracia y de las relaciones económicas que marcaban el fin de la historia, el fin de los conflictos, que todo iba a ir viento en popa. Una década antes del libro de Fukuyama había caído el muro de Berlín, ya no existía la Guerra Fría, ya el comunismo había demostrado con creces que no servía para nada, que solamente ocasionaba muerte y hambre. Y todo eso se ve en el estudio del profesor Paniagua, que hay un quiebre de tendencia en Chile en el 2014. Empieza primero con un despilfarro de las reservas del país, con un reparto de plata a tutiplén a todo el que se ponía en la fila. Y después empiezan otras medidas. No es cierto lo que algunos dicen, que después del 2010 y hasta más o menos el 2020 la economía mundial se desaceleró. No, para nada. No cayó la economía. Después del 2020 tenemos el COVID, pero entre el 2010 y el 2020 el mundo se mantuvo en constante crecimiento. No hubo pandemia en ese periodo, pero aún así
Chile se desaceleró. En Latinoamérica, en algunos países el crecimiento fue menor, un año mayor el otro. En otros países fue constante la mejora. Hubo 1 o 2 países donde la economía prácticamente vegetó. Pero no hay un solo país al que le haya pasado lo que le pasó a Chile. No hay un solo país que no sea Venezuela, Argentina, Nicaragua y Cuba. Entonces, ¿qué le pasó a Venezuela? Que iba creciendo como todos los demás, menos esos 4 países. Venezuela, Argentina, Nicaragua y Cuba. Le pasó que adoptaron las políticas que también habían adoptado esos 4 países. Alguien podría decir, bueno, claro, en el 2013, 2014 cayó el precio del petróleo, se terminó el boom de las commodities. Seguramente que Chile está desacelerando por una cuestión internacional que tiene que ver con los precios de las materias primas. Pero en Chile el precio del petróleo que cae es un beneficio, no es un problema. Chile no es un gran productor de petróleo, importa la mayor parte de lo que consume y al caer los precios le benefició eso a Chile, ¿verdad? Bueno, entonces, todos empezaron a tener también algún tipo de crisis política, lo que ya se había descartado como el avance del bolivarianismo volvió. Hubo una revolución en Perú, en Bolivia, en Chile hubo lo que se llamó el estallido social. Entonces se podría pensar, bueno, Chile pareciera ser solamente parte de esa primavera latinoamericana, donde todo se desacelera. En realidad, Chile no representa parte de esa tendencia. La desaceleración chilena se debió a un cambio de la política pública. Y el profesor Paniagua utilizó el método que se llama método de control sintético o synthetic control método para crear un contrafactual chileno para tratar de ver obviamente si efectivamente la desaceleración chilena se parece al resto de países que desaceleraron en ese tiempo. Y si eso es debido a factores externos o a políticas internas. Y entonces se ve claramente en este análisis contrafactual que el fin del boom de los commodities no tuvo que ver con la desaceleración, sino que fueron más bien cuestiones internas. ¿Y cuáles fueron esas cuestiones internas? A través del método sintético se puede ver claramente qué es lo que hubiera pasado con Chile sin las reformas políticas iniciadas por Michelle Bachelet. Entonces hay un Chile real, que es el Chile que se analiza con los números, y hay un Chile contrafactual, que es el Chile que se ve cómo iba a seguir si no había esos cambios políticos. Así que cuando uno mira lo contrafactual, dice, esto le hubiera pasado con Chile si no hubiera habido esa reforma interna. Dice el profesor Paniagua, nosotros tratamos de sostener
empíricamente, con datos reales, si lo que pasó en Chile es debido a temas externos, internacionales o temas internos. Y nos damos cuenta y podemos demostrar empíricamente, dice, que efectivamente la decadencia chilena se debe a factores internos. Bueno, en 2014 Chile tiene un cambio presidencial bastante fuerte. En el 2014 llega el segundo gobierno de la presidente Michelle Bachelet. Eso pasó en marzo del 2014. Ahora en marzo se van a cumplir 10 años. Y llega de manera diferente a lo que llegó en su primer gobierno. Llega con una coalición diferente. La presidencia de Bachelet del 2014 se sustentó en una coalición que nunca antes había sido visto desde el retorno de la democracia, que incluía en esa nueva coalición formada por varios retacitos, varios partidos. Por primera vez se incluía el Partido Comunista. Y entonces el retorno de Bachelet al poder es un retorno acotado por la coalición que le posibilitó volver. Hay un libro también de Sebastián Edwards al respecto de esto que se llama el proyecto de Chile, en inglés Chile Project, y en él Sebastián Edwards cuenta que en los últimos 30 años había habido un consenso político desde la tradición a la democracia, desde 1990 hasta el 2003 más o menos, un consenso político donde el lado de la derecha y también los partidos de centro izquierda que conformaban el núcleo del poder en Chile tenían un consenso en que el mercado era la salida a la pobreza, que la privatización era la forma de mejorar los servicios y la economía, y que el comercio internacional tendría que apuntalar todo eso. Tres cosas entonces tenían en común los que manejaron el país antes del segundo gobierno de Bachelet: el mercado, la privatización y el comercio internacional. Y Chile tenía mucha más convicción y las diferentes presidencias tuvieron mucho más poder para aplicar eso que el resto de los países, que inclusive países tradicionalmente, partidos tradicionalmente de derecha, se vieron tentados para adoptar políticas públicas de izquierda y políticas públicas populistas. Y ahí creció Chile, mucho más que nuestros países. Por eso a mí me preocupa mucho cuando se sacraliza el Estado asistencialista, cuando se sacraliza el aumento de la intervención del Estado en la vida de sus ciudadanos. A mí me parece que antes de darle almuerzo y merienda escolar a los niños en la escuela, lo que el gobierno tiene que hacer es facilitar las condiciones para que todos los padres tengan trabajo y ganen lo suficiente con su trabajo para alimentarle ellos a sus hijos.
si vos le sacás a los padres la responsabilidad de alimentarles a sus hijos, obviamente, porque el ser humano es así, se va a esforzar menos. Ya tengo solucionada la alimentación de mis hijos. Aunque sea en parte tengo solucionada esa alimentación. No tengo que trabajar tanto ya entonces. Eso lamentablemente es inherente a la raza humana. Eso vimos en la Argentina. La gente que tenía planes no quería trabajar. Desesperados, por ejemplo, hace unos meses acá cerca, en la provincia de Misiones, cuya capital es Posadas, frente a Encarnación, los productores de frutilla desesperados no conseguían que la gente que estaba ahí venga a trabajar a recolectar la frutilla, porque decían, ¿para qué ir a trabajar y tengo plan? Pero vas a ganar el doble tu plan más la frutilla. No, si saben que trabajo me van a quitar el plan y yo prefiero, pero vas a ganar más de tu plan, no me importa. Con el plan no tengo que trabajar. Así es el ser humano. Me preocupa que haya subsidio al transporte, que haya subsidio a un montón de cosas, porque no es el camino. Cuanto más chico sea el Estado y cuanto menos intervenga, mejor. Y eso se demostró en Chile. Cuando el Estado empezó a agrandarse y a poner subsidios y prebendas, se fueron al mazo. Se fueron al mazo. Bueno, entonces, cuando se fortaleció a los sindicatos, se empezó a subsidiar de aquí para allá. Chile empezó a decaer y en menos de 10 años de ser el país más próspero de América, este 2024 ya va a ser el país con menos crecimiento y con una delincuencia gigantesca. Santiago, de ser una ciudad hermosa y tranquila, pasó a ser una de las ciudades más violentas de América Latina. Y también el profesor Paniagua especula con lo siguiente: ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si Argentina no hubiera adoptado estas políticas populistas, este socialismo que inficionó en los últimos 30, 40, 50 años a la Argentina? Argentina hubiera sido en este momento uno de los 5 países más ricos del mundo. Argentina hubiera sido el primer país de América Latina en erradicar totalmente la pobreza, salvo algún residual. Argentina hubiera sido un país al mismo nivel que Alemania o que Francia o que Países Bajos. Y miren cómo está Argentina, 46% de pobres, una inflación gigantesca. Entonces, ¿por qué Michelle Bachelet no adoptó estas medidas en su primer gobierno y sí en su segundo gobierno? Precisamente porque la coalición que le llevó al segundo gobierno estaba formado por fanáticos de la izquierda que le impusieron las reformas que precipitaron el descalabro chileno. Y en los últimos 4 años, el país empeoró su situación desde lo que se llamó el estallido social, que hay un par de libros también que muestran cómo se armó, que ya está todo preparado un año antes, que iban a arrastrar a la gente, que iban a infiltrar a la gente, y había comandos preparados, por ejemplo, para incendiar
las estaciones del metro de Santiago simultáneamente para que no haya bombero que pueda apagar eso. ¿Y todo para qué? Para forzar. Primero, la idea era un golpe de Estado, sacarlo a Piñera y tomar ellos el poder en nombre del pueblo. Estoy hablando principalmente del Partido Comunista Chileno, que armó todo eso con la ayuda de Venezuela, de Cuba y de un sector del Partido Demócrata de los Estados Unidos. No se pudo, tal vez por la cobardía y la pusilanimidad del propio Piñera, que se dio en todo al impulso de esta fuerza violenta y aceptó hacer un referéndum a ver si se hacía una nueva constitución. Y la gente en la burbuja esa del empuje revolucionario que iba a mejorar todo en un país que ya venía muy mal por culpa del gobierno de Bachelet y después también por la falta de tino de Piñera, todos creyeron esta es la salida. Se hace el referéndum, gana lejos el sí que se necesita una nueva constitución. Se forma la convención constituyente, llega la elección presidencial, gana Kast en primera vuelta, sale segundo, pero después se agitó justamente con grandes estrategas del Foro de San Pablo el fantasma de que la derecha es mala, gana Boric. Y en los primeros meses del gobierno de Boric, él se convierte en el principal propagandista de la nueva constitución. Y la nueva constitución se hace copiando la constitución boliviana. La constitución boliviana, que fue construida en base a la visión absolutamente divorciada de la realidad del que fuera vicepresidente de Evo Morales, que se autopercibe el tipo como uno de los grandes intelectuales de América Latina. Es un burro, no entiende lo que lee. Álvaro García Linera. Álvaro García Linera construye la espina dorsal de la Constitución chilena. No a imagen y semejanza de la Constitución que se aprobó en Bolivia. ¿Por qué? Porque la Constitución que hicieron los constituyentes de la izquierda boliviana fue modificada radicalmente por el Senado boliviano, que tenía la potestad de modificar la Constitución. Y Álvaro García Linera dijo, esta es mi revancha. Redactó la Constitución chilena, que votaron como ovejas los convencionales de la izquierda, que eran mayoría después de la elección de los convencionales, a imagen y semejanza de lo que quería García Linera. Y era un mamotreto insufrible que condenaba a Chile a acelerar aún más su caída y convertirla rápidamente en una Venezuela o en una Cuba. A tal punto estaban seguros, porque habían ganado el referéndum para ver si se hacía la Constitución, habían ganado las elecciones, la izquierda, ganó el referéndum para redactar la nueva Constitución, después ganó la elección de convencionales, después ganó la elección presidencial, y estaban seguros de que iban a ganar cuando se hacía el referéndum del apruebo de la nueva Constitución.
Lo único que pensó García Linera es lo que tenemos que evitar es que el Senado chileno que tiene las mismas prerrogativas que el Senado boliviano nos modifiquen otra vez la Constitución como pasó en Bolivia. Entonces agrega algo que no tenía la Constitución boliviana. Suprime el Senado, la nueva Constitución. No existe más Senado. Al suprimir el Senado, no había nadie que pudiera corregir lo que se apruebe en la Convención Constituyente y después la gente acepte en el referéndum de salida. ¿Y qué pasó? La gente se dio cuenta de que era una trampa empobrecedora, que la nueva Constitución les iba a quitar la libertad, que se iban a convertir los chilenos en esclavos de un régimen socialista. Y van a la votación y les dan una paliza a los del apruebo. Gana por el 62 al 38%. Gana el no. Gana la derecha. El 62% de los chilenos deciden que no quieren que su país sea socialista. Pero Boric, que había fundamentado todo su programa de gobierno en lo que él creía que iba a ser la nueva Constitución, no se conforma. Entonces de la galera sacan otra vez los partidos de izquierda chilenos una segunda instancia. Ahora se va a hacer unas elecciones para elegir no ya como 600 convencionales que había en la primera, sino creo que eran 60 convencionales. Y ellos van a tener la potestad de escribir la nueva Constitución. Porque ellos decían, vamos a ganar, vamos a ser mayoría. El pueblo chileno nos va a apoyar y vamos a volver a redactar la Constitución que fue rechazada. Y pasó todo lo contrario. No solamente perdieron las elecciones, sino que la derecha, el Partido Republicano, pasó a tener, junto con el otro partido que es de centro derecha, mayoría propia. Y redactaron una constitución de derechas. A tal punto era de derechas que entonces la izquierda dijo, la constitución de Pinochet es mejor que esta constitución. Entonces en el referéndum de salida de la segunda constitución, la extrema derecha, que decía que había unos artículos que ponían en peligro la democracia, y la extrema izquierda se juntan y gana el no, y queda la constitución de Pinochet nuevamente. Y se acaba ahí. 4 años perdidos, miles de millones de dólares gastados en todo el proceso para quedarse con la constitución que ellos dicen que es de Pinochet. Y tampoco es cierto, eso es otra mentira más que enarboló la izquierda en Chile. La constitución ya no es la constitución de Pinochet, es la constitución de Ricardo Lagos. Porque durante el gobierno de Ricardo Lagos, socialista, se reformó la constitución que había sido aprobada durante el gobierno de Pinochet. Se reformó esa constitución y se convirtió en una constitución moderna que apuntaló el desarrollo de Chile. Bueno, ¿y qué va a pasar ahora en Chile? Y se va a tener que volver a desmantelar el aparato estatal creado por el segundo gobierno de Bachelet. Boric ya no tuvo la fuerza para radicalizar los cambios y convertir cada vez más en un país pobre a Chile, como convierten las convicciones socialistas a todos los países. Ya no pudo hacer nada, pero persisten aquellas cosas que el segundo gobierno de Bachelet le legó a su país y lo empobreció.
Lo triste es que faltan muchos años para que haya una nueva elección. Y hay que ver cómo va a llegar Chile a esa nueva elección. Una pena. Un país que se había sacudido la pobreza de encima vuelve aceleradamente. Y para colmo, no pasa una semana sin que se descubra un acto de corrupción de la dirigencia del Partido Comunista Chileno. Son como 4 o 5 conglomeraditos, porque son chicos de partidos de izquierda, y están mamando del Estado, pero a toneladas. A toneladas. Y se descubre y no pasa nada. Lo máximo que pasó fue que en uno de estos escándalos tuvo que renunciar el amigo íntimo del presidente Boric, Giorgio Jackson. Creo que era ministro de Desarrollo, y se vio involucrado en un reparto de plata a bases de su partido en distintos lugares de Chile. Esa es la historia de Chile, lamentablemente. Hay que aprender de la historia. Para eso sirve la historia. Y hay que saber las razones por las que pasan algunas cosas en diferentes países, en países diferentes al nuestro, para que no nos pase. Bueno, dice, acá me manda el ingeniero Mario Acosta Ley un video y dice, los primos de una no te calla. A ver qué es esto, vamos a escuchar. Vuelvo a la derogación de las 69 normas que nombró ayer. Una tiene que ver con favorecer de una manera la desregulación, los precios de las matrículas, las cuotas para los colegios y las universidades. Dejar de informar la suba de precios en este sector. Perdóname, no entiendo dónde está el inconveniente con la Aplicar una lógica de modificación mercado. en la norma. ¿Cómo se le puede explicar a la familia que quizás tenía resuelto que ahora le vayan a aumentar? ¿Pero qué tiene que ver eso con la modificación en las resoluciones? Hay un montón de normas y de resoluciones que hacen al impacto directo en el bolsillo, en la gente, en libertades. Y hay otro montón de normas que hacen directamente a la burocracia, pérdida de tiempo, cantidad de recursos administrativos que invierten o que deben invertir o gastar las empresas o las pymes para cumplir con determinadas cuestiones sin sentido. Lo que tratamos de hacer es que los que quieran trabajar, en este caso los colegios o las instituciones educativas, gasten y consuman la menor cantidad de recursos en cosas que consideramos que no tienen sentido y que nada tiene que ver con, por eso me confundiste un poco con la definición, ni con la competencia de precios, ni con que la cuota aumente o deje de aumentar. Ahí está. Resulta que esto que están discutiendo ahora en Argentina, lamentablemente nosotros caímos en eso. Es lo que decía yo, que hay algunas cosas que preocupan. El arancel cero en la universidad. Se enarboló la bandera de una educación gratuita para todos, que todos tengan acceso, y fue todo lo contrario, y es todo lo contrario en cada país donde se implementó el arancel cero. Por diversos motivos, a la universidad ingresan principalmente, a la universidad pública ingresan principalmente los hijos de familias acomodadas de clase media para arriba. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay una diferencia de enseñanza entre el colegio privado y el colegio público. Lamentablemente. No tendría que ser así. Y eso debería ser preocupación del Ministerio de Educación. Entonces, cuando van a los exámenes de ingreso, ingresan a la nacional los que fueron a colegios privados y no ingresan los que fueron a colegios públicos, que después tienen que ir a pagar cuotas mucho más elevadas que un arancel ridículo. En la pública van a pagar en la universidad privada si quieren estudiar. La mayoría deja de estudiar en universidades porque no les da el cuero. ¿Y qué pasaba cuando había aranceles? Que eran creo que 700.000 por año. Con esa plata las facultades organizaban cursillos de ingreso. Y en los cursillos de ingreso, los alumnos de colegios públicos iban y aprendían lo que no habían aprendido en el colegio para poder pasar el examen de ingreso.
Entonces ingresaban muchos más con el arancel cero alumnos de familias de escasos recursos que lo que ingresan ahora. O sea, lo que hicieron es favorecer a las familias de más altos ingresos. Justo familias que pueden pagar 10 aranceles también, si se les pide. No pagan ninguno, arancel cero. Fue una de las pavadas más grandes que se hicieron. Y no solamente incide en que los alumnos de menores ingresos no pueden entrar, sino que también incide en las actividades extracurriculares en las facultades. Yo vi en carne propia esto, como al sacarse los aranceles, se le privó de la caja chica a las facultades. Y conferencias, exposiciones, cursos extracurriculares que se hacían contratando profesores, no se pudieron hacer más porque ya no hubo plata. O sea, empeoró la posibilidad de ingreso de personas de menores recursos a la Universidad Nacional y empeoró la enseñanza para los que entraron. Y entonces ahora que algunos dicen que con este proyecto de ley, que no es nada claro, de hambre cero, dudas mil, decía la portada de nuestro, qué bueno el titulador, ¿verdad? Algunos dicen, sí, por culpa de eso no va a haber más arancel cero. Ojalá que no haya más arancel cero. Fue una lucha totalmente acientífica, no basada en ningún estudio de la realidad, enarbolada por un grupito del surdaje bravío y acompañada por políticos oportunistas que se prenden a cualquier cosa. Bueno, eso es lo que pasó en Chile y lo que esperemos que nos pase acá. Vamos a achicar el Estado, muchachos. Bueno, a ver qué dice Mateo. Buenas tardes, Alberto, escuchando Jarro Café a 1000. Te paso el link de este libro que ya habrás leído, pero para pasar a los radioescuchas te sigo escuchando. Dice, sí, espectacular es el libro de Axel Kaiser, futuro presidente de Chile, si todo va bien. La fatal ignorancia, que emula el título de otro libro icónico que también hay que leer. La fatal ignorancia de Axel Kaiser emula a un libro que se llama La fatal arrogancia. Y la fatal arrogancia habla de justamente cómo hay un sector político que sigue cometiendo los mismos errores desde hace más de 100 años. Este año se van a cumplir 107 años. Los mismos errores del socialismo. La fatal arrogancia, que es de Friedrich Hayek, que es uno de los gurúes de Javier Milei justamente. Friedrich Hayek es un gran economista, pero en este libro, La fatal arrogancia, el tipo se mete de lleno en el terreno de la sociología y hace una explicación del desarrollo de la sociedad y también del derecho y también de la economía. Y él explica, en resumen les digo, que los intentos socialistas de promover valores, ideales y también precios de productos desde arriba no toman en cuenta los procesos históricos del desarrollo, son absolutamente acientíficos, son voluntaristas, creen que lo que ellos dicen es lo que va a pasar y lamentablemente eso no es así. Y la fatal ignorancia profundiza esos conceptos. El libro de Axel Kaiser, que toma la construcción del título del libro de Hayek. De la fatal arrogancia pasa él a la fatal ignorancia.
Buenas tardes, Albert. Genial el programa como siempre. El tema chileno, otro libro que explica esta debacle económica es La fatal arrogancia de Axel Kaiser, dice Hugo Medina. Sí, señor. Y cómo la retórica de los medios, bombardeando siempre con el tema de la desigualdad, pueden más que los datos económicos. Aquí la izquierda metió con todo el modelo gramsciano en la cultura desde el fin de la dictadura. Y como muestra fue esa constitución soviética que impulsó los partidos socialistas y Boric, que fue rotundamente rechazada, dice. Sí, señor. El tema en las primeras décadas de la prédica socialista y en las primeras décadas de la Unión Soviética era la pobreza, que los pobres iban a ser cada vez más pobres y que los ricos iban a ser cada vez más ricos. Pero no pasó eso. En Europa los obreros empezaron a vivir cada vez mejor, empezaron a tener cada vez más aspiraciones de comodidad, empezaron a tener sus casas cómodas, su autito. En Estados Unidos pasó lo mismo. Y ahí cambiaron de discurso. Entonces ellos dijeron, acá lo que es injusto y lo que hay que cambiar es el tema de la desigualdad. Y la desigualdad va a existir siempre. Y es bueno que haya desigualdad. Que el que está abajo se esfuerce, contribuya más inclusive con el resto de la sociedad para ir escalando. Ese motor de la movilidad social y del crecimiento económico tiene como combustible la desigualdad. Una sociedad donde todos son iguales es una sociedad que no tiene libertad, donde hay un Estado que administra las cosas, le roba al que tiene más y le regala al que tiene menos y le convierte en un haragán y en un ser indigno. Porque lo que te hace digno es lo que ganás con tu esfuerzo. Y lo que te hace indigno es lo que vos sabes bien que es el producto de un robo y te dan a vos. José Ignacio nos manda su ejemplar de El Orejón. Dice, quiero con toda mi alma que este chico Kaiser se candidate a la presidencia de Chile y haga las de Milei. Hace 5 años, Axel Kaiser era el más conocido y lúcido luchador por los ideales de la libertad, incluido en Buenos Aires, cuando nadie le conocía al peluca. Hoy le dicen el Milei chileno. Así mismo es. Yo creo que va a ser, si todo marcha bien y los dioses iluminan al pueblo chileno, Axel Kaiser va a ser presidente de Chile. Vamos a ver qué dice Roberto Martínez. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo te va? Quería decirte nomás una cosa, no es tanto así, tanto que el colegio privado entra al colegio público, no. Yo, mis 2 hijos estuvieron en colegios nacionales y sin problema ingresaron a la facultad, la nacional, la politécnica. Yo lo que te quiero decir al final, Alberto, es que todo depende de cada uno. Al final todo depende de la persona. Si se interesa, si se esfuerza. Eso nomás te quería decir. Y otra cosa, Alberto, una pregunta. No, por el trabajo, bueno, podemos estar pendientes de todo, ¿verdad? Es cierto que Santiago Peña está internado. ¿Qué le pasa? Si sabe nomás. Saludos, Alberto. No está internado. ¿De dónde pico sacaron eso, Roberto? Y te voy a decir algo. El hecho que tus hijos hayan ingresado no es que todos ingresan. Yo estoy hablando en general, no de tus hijos. En general, mira las estadísticas y vas a ver que entran muchísimo más, en un alto porcentaje los de colegios públicos y en menor porcentaje los de colegios privados. Y no es que los de colegios privados, en porcentaje muchísimo más alto los de colegios privados, digo, y en menor porcentaje los de colegios públicos. Y no es que los de colegios privados se esfuerzan más, para nada, es que les prepararon mejor. Y cuando había aranceles, las facultades hacían cursillos y equiparaban. ¿Entendés? Vos pues no podés agarrar y decir, no es cierto que la gente no tiene casa. Si yo tengo casa. No funciona así el mundo, Roberto.
Hola Alberto, esta historia de Chile me recuerda a la frase de Ronald Reagan. La libertad nunca está a más de una generación de la extinción. El programa de hoy va a estar en el podcast, dice Jorge. Claro que va a estar todos los programas. Aprovecho para pedirle a la gente que se suscriba. Quiero llegar por lo menos a 150 suscriptores a fin de año. Suscríbanse. Entren en YouTube, busquen Jarro Café y está ahí el logotipo y mi foto. Y ahí entran, le dan clic o taps del teléfono a donde dice suscribirse, elegir la campanita para que te den todas las notificaciones. Y de paso ya entras, mirás todos los podcasts que hay, que son ya 12 por ahí ahora, y le da me gusta a cada uno de ellos y comenta, por favor. Porque los me gusta y los comentarios hacen que el algoritmo de YouTube le proponga a más gente escuchar mi podcast. Perdón, dije bien ahora. Así que por favor, háganme ese favor, suscríbanse. Nos cuesta muchísimo trabajo a mí, a Juanma y a Elvio Franco, que somos los tres que estamos en este tema. Bueno, a ver qué dice acá, ándimelo. Hola Albert, pásame porfi ese libro, mucho ya lo busqué, La fatal ignorancia, también quisiera El economista callejero, si algún otro jarro cafetero tiene, dice. Voy a ver, Ani, escribime a mi WhatsApp personal y te voy a pasar, pero después del programa. ¿Está bien? Hola Albert, dice acá Julio César Adorno. Para ver a quién favoreció el arancel cero, basta ver los autos estacionados en el campus, llenos de autos último modelo. ¡Claro! Así es. Totalmente. Y mira la lista y vas a ver. La lista de alumnos. Es irrefutable eso. Y a ver qué dice Amado. Hola Alberto, buenas tardes. Mira, Chile allá en la década del 90, por ahí tenía un ministro plátano, decía acá el famoso periodista Bernardo Neusta, plátano, o sea que el ministro banana le decía, porque decía que no hay plátano, así que lo llamaba así Bernardo Neusta, lo elogiaba tanto y seguramente que ahí fue que empezó su, digamos, el crecimiento de Chile. Así fue, el ministro Vigui, que vino acá. No tiene nada que ver con las tiendas estas de 24 horas. Un suscrito más, Alberto, dice Roberto. Gracias, Roberto Martínez. Gracias, Robertito. Y acá dice, ahí está. Andrea también ya se suscribió. Qué grande, Andrea. Y a ver qué dice Gustavo Núñez. Concuerdo totalmente contigo, Alberto, sobre el tema de los aranceles de la universidad. Te comento mi tema particular. Cuando yo probé la facultad, ¿verdad? Había dos llamados. En el primer llamado yo me presento, yo soy alumno de un colegio público y yo me daba cuenta que los que estaban en un colegio privado o los que venían de un colegio privado estaban mejor preparados, entendían más fácilmente todas las cosas, ¿verdad? Tal es así que cuando hubo el primer llamado había 300 lugares, ¿verdad? No ingresé yo, Alberto. Entonces dije que me tenía que preparar como ellos y comencé a estudiar. En el segundo llamado, que fueron 6 meses después de eso, acá tu servidor estuvo entre los 5 mejores ingresantes entre 3.600 postulantes. Y lo que quiero rescatar de esta lección es lo siguiente. A nosotros, mediante esos aranceles, nuestros profesores de matemática, te voy a poner un ejemplo nomás, fueron el profesor Pujol, el ingeniero Pujol y el ingeniero Sequia, 2 eminencias de la matemática acá en este país. ¿Quién nos le conoce? Claro, porque había cursillo de ingreso y aprovechaste. Ahora ya no hay más. Dice... uno más hoy, jaja, Diablo Rojo, soy bien, Diablo Rojo. Excelente la programación, amigo. Y me manda la foto de una copa de vino. ¿Por qué me hace eso? Por tu culpa, cuando termine el programa me voy a comprar una botella de vino. Vos vas a ser el responsable. Lamentablemente tengo que decirte eso, Diablo Rojo. Pero que el sentimiento de culpa te invite,
a no caer en la tentación en la que me hiciste caer a mí. Bueno. Hoy también, esta mañana, hablé sobre el tema arancel cero con Mora, ¿cómo se llama? El de la municipalidad. Federico Mora. Tenés ahí la grabación seguramente. Hablamos del tema con Federico Mora, hablamos brevemente, pero realmente él es viceministro del Ministerio de Educación y Culto, es ahora, no el de la municipalidad, me equivoqué, ese es su hermano. Federico es del Ministerio de Educación ahora, ¿verdad? Y hablamos del tema arancel cero justamente, porque él le dio en el ojo. O sea, yo le planteé las cosas y él le dio en el ojo. Y dijo también algo, hay mucha gente, ¿cuántos minutos dura? Y no hay el entero. Dijo también algo que es ciertísimo. Nadie nomás quiere decir esto, porque le van a caer encima. Y cierto, nadie quiere decir la verdad, porque le van a caer encima. Pero hay que decir la verdad. Y yo creo que la gente no es tan tonta. Por más que te caigan los medios encima y los periodistas que ya sabemos que patean con la pierna izquierda, eso no va a afectar lo que la gente piense de vos. La gente va a reconocer, la gente sabe dónde está la verdad y la gente sabe analizar lo que le decís. No es que todo el mundo cree lo que yo digo. La gente analiza lo que yo digo, a ver si es cierto o no. Y si hay gente que no analiza, no me interesa hablarle a esa gente. Yo sé que la audiencia de Jarro Café es una audiencia muy inteligente. 1000 veces me dieron prueba de eso. 1000 veces me corrigieron. Me hicieron aprender con ellos. Esto es lo que decía Federico Mora esta mañana hablando con nosotros. Federico Mora, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están? Un saludo para ustedes y la audiencia. Federico, en tu calidad de viceministro, vos sabrás que está consustanciado con los perjuicios que trajo a las facultades el tema del arancel cero. Un montón de actividades académicas que se hacían como exposiciones, conferencias, concursos, no pudieron hacerse más desde esa época, se quedaron sin fondos las facultades que usaban eso como una especie de caja chica. Sí, así mismo, vos sabés que es oportuno hacer ese análisis, hacer un debate sobre el efecto y a quienes finalmente beneficia el arancel cero. ¿Qué es lo que nosotros vemos, Alberto? Con el arancel cero se saca recursos de fuente 30 a las universidades. Así mismo. Las universidades con eso venían financiando los cursillos, equipamientos de laboratorio, contratos de investigadores, etcétera. Pero sobre todo los cursillos. Los cursillos son centrales para el ingreso de los chicos. Y acá lo que nosotros encontramos es que sin el cursillo, lo que se da es que hay mayor probabilidad de que chicos que vienen con una formación más robusta, por lo general de la educación privada, terminan ocupando los pocos espacios que tiene la universidad pública, porque los chicos que vienen de la educación pública con una formación más deficitaria no tienen el acceso a este cursillo que le permita efectivamente dar ese paso para estar en igualdad de condiciones. Así es. Es un escenario que nosotros encontramos y que me parece que es oportuno en este momento relanzar, evaluar, reconociendo sí la importancia de tener como horizonte una educación pública gratuita como un derecho público mismo, pero también buscando que efectivamente pueda llegar a la gente que más lo necesita y no a quienes de alguna u otra forma tienen las condiciones de abonar por la educación superior.
Yo creo, Federico, discúlpame, que el sedazo para que alguien ingrese o no a la universidad tiene que ser la capacidad y también el deseo de cursar una carrera. Porque yo he visto durante varios años en la Facultad Politécnica especialmente, que entra gente a la que le importa un carajo la universidad, quiere estar nomás ahí, no te hacen los trabajos prácticos, cuando están en clases no te dan bola, no se preparan para los exámenes, y eso le cuesta plata a toda la gente, y son chicos que no vienen de la extrema pobreza, entraron ahí, pagan sus aranceles, pagaban en esa época sus aranceles y todo, y estaban ahí, era un recreo la universidad, y nos costaba todo, y más nos cuesta con el arancel cero, entran, ya no pagan nada, y están ahí, y es cierto, la mayoría, y esta estadística es universal, no solamente acá. Vi estudios de los Estados Unidos y de Europa. Los que entran a la universidad son hijos que tuvieron una mejor educación. No solamente acá hay diferencia entre la educación pública y la privada, lamentablemente, sino que en el resto del mundo. Por eso que hay universidades de primer nivel y de cuarto nivel en todos lados. Y entonces, es la hora, creo yo, Federico, de replantear y sacar a los populistas de la discusión, porque he visto hasta TikToks hechos por parlamentarias defendiendo el arancel cero, y no tienen la menor idea del perjuicio que ocasiona eso. Además, yo creo que primero hay desconocimiento del escenario, y acá hay que ir con los datos, como se dice, datos mata relatos. Sí. Y acá lo cierto y lo concreto es que los lugares no están llegando a los chicos que tienen las condiciones, pero que necesitan esa mano a través de los cursillos de preparación para llegar en mejores condiciones al ingreso y efectivamente acceder a las plazas. Y los lugares están siendo en su gran mayoría tomados por jóvenes que vienen de una educación privada más robusta. Esa es una realidad. Hay un sistema que reproduce inequidad dentro de la educación superior y tiene que ser revisado. El arancel cero tiene que ser revisado a vista de la experiencia de lo que ha generado en estos años. Así mismo. Además hay una realidad inherente a la condición humana. Nosotros teníamos una compañera acá en la radio que estuvo años en la Nacional y no pasaba nunca de curso, hasta que fue a la privada. Y ella terminó su carrera en 4 años. Y le dije yo, ¿y por qué? Porque ahí tenía que pagar. Y entonces me preocupaba por estudiar. Eso también existe. Lo que no te cuesta nada, no te fuerza a nada. Totalmente. Mira que yo creo que la revisión debe contener estos elementos. De por sí ya en aquel entonces lo veníamos diciendo, fortalecer a la universidad de ninguna forma puede pasar por restarle recursos. Totalmente, es una cuestión lógica. Se le quitó recursos de Fuente 30 sin poder equipararle esa línea, y hoy las universidades lastimosamente todas lo sufren. Lastimosamente nadie lo quiere decir, porque por ahí tienen esa situación de qué hago con los estudiantes si salgo con esta posición. Hay que decirlo, y yo creo que la mayoría de los estudiantes no come vidrio, saben bien cómo les perjudicó a sus facultades esto. Hay un grupito de extrema izquierda que usa como bandera esto. Así es. Bueno, Federico, queríamos reflexionar contigo sobre esto y ojalá que se haga algo y que se elimine el arancel cero y que las facultades vuelvan a tener recursos para sus actividades académicas. Así nomás es. Así es, estamos en eso. Dale, gracias, Federico. Hablamos con Federico Mora, viceministro de Educación Superior. Ahí está. Eso es lo que decíamos y estuvimos de acuerdo en casi todo. Bueno, dice Milton acá. Listo, Albert, un suscriptor más. Qué grande, Milton, vos también. Amado dice, Alberto, ya me inscribí también en tu podcast. Creo que se escribe así, no se escribe pod, P-O-D, CAS, C-A-T-S. Como gatos.
Bueno, a ver qué dice Sarcoma. Al verso del asunto de la merienda, ¿verdad? Yo voy a coincidir con Pablo, ¿verdad? Porque realmente hay sectores, ¿verdad? Donde hay demasiado carencia ahí, ¿verdad? Donde no hay oportunidad de trabajo y se necesita que las criaturas estudien. Y las criaturas son gente vulnerable, ¿verdad? Si el padre no puede ser responsable, el Estado es responsable por esa criatura, ¿verdad? Hasta que sea mayor de edad. Entonces, yo creo que está bien. Ahora que no se hagan bien las cosas es otra cosa, pero está bien. Y como vuelvo a recalcar, hay sectores que es muy vulnerable y es importante eso, porque cualquier inversión que se haga, sea en comida, en infraestructura, en la educación, ¿verdad?, de una criatura, eso revitúa nuevamente al Estado. O sea, yo pienso de esa forma, a lo mejor estoy diciendo otra pavada, como siempre. Estaba diciendo otra pavada, como siempre, Sarcoma. Lo que yo decía era que la obligación del Estado es darle a los padres las condiciones para que ganen su plata, que tengan un trabajo digno, que tengan un salario digno y con eso que alimenten a sus hijos. Pero demasiado fácil, digo, no hay trabajo para este tipo. ¿Y qué vamos a hacer? Y que no tengan más trabajo, le vamos a dar unos panchos a su hijo. No es así. Hay otra cosa, según lo que escuché, lo que entendí, ¿verdad? Inclusive el presupuesto que se da para la merienda o el almuerzo también, ¿verdad?, no alcanza. Del 100% lo que debería ser algunos municipios, solamente le sirve el 30%. Eso hay que reestructurar también, ¿entendés? O sea, hay que hacer bien las cosas si se van a hacer. Pero yo creo que es importante eso, al menos para la primaria por lo menos. Nosotros nos fuimos a la escuela y nunca tuvimos merienda escolar ni almuerzo escolar, pero nuestros papás se mataban para darnos de comer. Trabajaban 15 horas por día para darnos de comer. No entendés nada, Sarcoma. Buenas tardes, don Alberto. Lo de la altísima de la calidad de las clases impartidas en el cursillo de ingreso en las facultades es una realidad que a mí me tocó vivir, dice Alejandro López Duarte. La cantidad y sobre todo la calidad de conocimiento adquirido en 3 meses en comparación con lo que supuestamente se aprende en 6 años de secundaria es impresionante. Así era cuando había cursillo, Alejandro. Así mismo era. ¿Qué tal, Alberto? Tenés que tener en cuenta que los alumnos de clase media, clase alta, van a la Facultad Nacional mejor preparados, solo se dedican a estudiar, no trabajan mientras que van a la facultad, mientras que los más humildes tienen que trabajar primeramente y luego van a la facultad los que pueden. No, eso después de haber entrado, Víctor. Yo estoy hablando de antes de entrar, de quienes ingresan, y ahí ya hay una diferencia. Y los que con menores recursos, es cierto, se sacrifican más. Pero salen también excelentes profesionales una vez que entraron. Pero es una minoría. Yo ya conté una vez la historia del muchacho que vende frutas ahí en la esquina de mi casa, en la esquina del Lillo. Yo siempre le compraba, ¿verdad? Y un día hablamos, nos hicimos amigos, y él me contaba que se despertaba a las 2:30, 3 de la madrugada. Se iba al mercado de abasto desde Mariano Roque Alonso y compraba ahí las frutas y traían 2 cajones en el micro y se ponía a vender y para el mediodía ya vendía todo. Y estoy estudiando ingeniería en procesamiento de alimentos, no sé qué era su carrera. Y después, ¿cómo se llama? Tecnólogo, estudiaba en una universidad privada y le costaba bastante, ¿verdad? Terminó su carrera, consiguió trabajo casi inmediatamente y después ya le trajo a su hermano a mostrar cómo era el negocio para que su hermano, cuando termine el colegio, también se pague la facultad. Pero laboraba de las 2 de la mañana y quién sabe a qué hora dormía después de la facultad y estudiar. Es cierto, de una familia acomodada no va a necesitar hacer eso. No tendría que necesitar hacer eso, pero probablemente si había cursillo de ingreso para la nacional, él podía hacer el cursillo de ingreso, iba a ingresar en la nacional y no se iba a sacrificar tanto porque era menos lo que tenía que pagar.
Bueno, a ver qué dice Aquiles Meo. Reconociendo. Vos sabés, tío Alberto, que es más siniestro de lo que vos estás diciendo. Una de las más grandes macanadas entre las tantas que hizo Fernando Lugo y Esperanza Martínez fue hacer lo mismo con la salud, con el arancel cero. Y se pagaba 5.000 guaraníes, loco. Vos sabés que con eso liquidaron una fuente de ingresos que tenían los centros médicos, sobre todo del interior, y con eso pagaban el combustible de su ambulancia o emergencia que ellos tenían. Eso nomás, hijo. Seguramente que te vas a acordar y nada de esto también. Dale, viejo, espectacular lo que haces, porque le estás abriendo la mente a mucha gente que se encerró con el discurso de gratuidad. Y es muy triste que el tipo que jamás va a pisar una universidad le esté financiando al conchetito, hijo de papi, para irse a la facultad y nunca terminarlo. Eso nomás. Que pases bien, loco. Así mismo es, Aquiles Meo. Yo te voy a contar, mi hija hizo su residencia en el hospital de clínica. Se acabó la plata con la gratuidad en salud, que todo el mundo aplaudió, festejó, zapateó. No tuvieron más caja chica. ¿Qué hacían con esa plata? De repente había un paciente que tenía la urgencia de un medicamento y con esa plata iban y compraban el medicamento. No hubo más esa plata. Y al principio se contribuían enfermeros, camilleros, doctores para juntar la plata para comprar remedios. Pero después también se cansaron. Y ya no hubo remedio de urgencia para mucha gente. Pero todo el mundo aplaudiendo la gratuidad en salud. Nada es gratis en la vida. Así es. Lo que sí puede darse es becas a los mejores puntuados, pero pasando por análisis del servicio social sobre la situación económica del postulante. Claro, es así. A los mejor puntuados. Así mismo es, Ani. Buenas tardes, Alberto. Aquí siempre firme, escuchando la clase magistral, como siempre, dice Gustavo Escabriza. El negocio de las facultades de Garaz vino después, desde que se suspendieron los cursillos en la UNA. Fue una de las principales causas, y quiero creer que esto fue en forma dirigida o intencionada para que ocurra esto, la facultad de Garaz como hongo. No, Gustavo, el arancel cero es mucho más reciente que el auge de las facultades de Garaz. Fue una locura de un grupito apoyado por otro grupito de políticos y otro grupito de periodistas. Dice Gustavo, mi hijo menor se quiere ir a la universidad privada y yo le aconsejo que considere eso y se prepare bien y vaya a la UNA. Creo que una universidad estatal no hay con qué comparar como aval de estudio de aprendizaje. Pásame pues el link del libro. Lo que tenés que hacer es mandarme un mensaje a mi número privado para que te pueda pasar, Gustavo. Y a ver qué dice Roberto. Hola Alberto y la audiencia. Realmente no era ese 5.000 que se pagaban lo que podían. No es que porque no tenían un 5.000 no se le atendía. A todos se les atendía. El que tenía podía pagar, pagaba. El que no, no pagaba. Así funcionaba ese sistema de los hospitales públicos. Así mismo es, pero se usó como propaganda política. Fue uno de los asesores de comunicación brasileño al que se le ocurrió. Y le entronizaron a la ministra de Salud, que no tenía nada que ver porque era un brasilero el que tuvo la idea. Y a ver qué dice más Sarcoma, Gerard. Cierto, Aquiles Meo, yo también estoy de acuerdo contigo, Albert, y con Aquiles Meo sobre el arancel cero, ¿verdad? Y en la universidad, todo lo que vos quieras. Pero las criaturas para mí son vulnerables y hay dinero. Alberto, ¿cuánto se... ¿Cómo pico? Hay dinero así. Es nuestro dinero, no es de... Está ahí nomás ya. No me vayan a mandar mensaje de 1 minuto, Sarcoma. Qué bárbaro será. Oyente tenemos, ¿verdad? Bueno. Oyente, buenas noches. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va este banquito? Bien, gracias. Hablando del tema de la educación,
hay una ley 1118/2023, creo que vos podés encontrar. Habla sobre captación de alumnos excepcionales. Sí. En los colegios y escuelas. Y se hizo un estudio que supuestamente el 10% de la población tendría que tener un poco más de ese 100 de cociente intelectual. Pero tenemos 5.6 de un estudio de 1.220 alumnos más o menos. Pero el 1% que es muy superior a lo normal, ese 1% sí existe. Sí existe. Sí, sí, existe. Sería cociente muy alto, 130, 160, 170. Y es interesante esta ley porque eso se te va a aplicar, dice que van a aplicar para captar a alumnos, no importa su condición económica supuestamente, porque es una ley para captar a la gente. Claro, vos viste una película que se llama Citizen Tate. No. ¿Cómo se llama? Citizen Tate. No. Voy a buscar. Es una historia real de un nene superdotado, hijo de una moza de bar de Miami. Sí. Y ven su cociente intelectual y vienen agentes de los Estados Unidos de América a buscarle, ¿verdad? Y le dicen a la mamá, le queremos llevar a la universidad porque él tiene una inteligencia increíble, y le llevan a la universidad y era un genio el tipo en la universidad. Sí. Pero le extrañaba demasiado a su mamá y a sus amigos y a su infancia. Entonces él se empieza a hacer el tonto. Ala. Y empieza a fracasar y no entendía nada, y dicen los profesores, no nos equivocamos, este nene es un tonto. Entonces le mandan otra vez y él feliz. Tuvo la mayor inteligencia, priorizó su felicidad. Ese es el mensaje de la película. Y bueno, pero ese también por el lado aquel de... Claro, no, por supuesto que hay muchos niños que les gusta estudiar y te vas a la universidad a los 10 años, espectacular. Pero viste que el surdaje bravío quiere lo que todos seamos iguales. Y no hay eso. Sería un mundo muy aburrido si todos fuéramos iguales. La meritocracia, que no. ¿Cómo no? Ellos niegan valor a la meritocracia. Es uno de los papelones mayores del surdaje bravío. ¿Cómo el mérito no te va a dar alguna ventaja? Por supuesto, eso es lo más elemental que puede existir. Elemental, mi querido Guasón y Batman. El Guasón. Bueno, interesante esta ley nuevita. Vamos a mirar un poco de eso, ¿sí? Dale, abrazo. Abrazo, chao. Muy bien, vamos a la pausa, pero antes... La Universidad del Norte, una de las primeras universidades privadas del país, tiene más de 30 años de trayectoria institucional. Cuenta con 36 edificios y 9 sedes en todo el país, modernos laboratorios, simposios, publicaciones, carreras acreditadas, imponente cuerpo docente, y es el mayor aportante de la cultura en el Paraguay. Consultas al WhatsApp 021-729-4600, porque Uninorte es número 1 en calidad, ciencia y cultura. Es sumamente importante conocer el desarrollo de un país. Carreteras y algo más de Andrea Pérez es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, energía y algo más, en donde mostramos el crecimiento del país y del mundo. Ofrecemos a nuestros aliados estratégicos y a nuestros clientes espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocernos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Seguinos en redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Carreteras y Algo Más de Andrea Pérez, y en Twitter como @perizandru. Sos ingeniero, dueño de una constructora, trabajando en agua y saneamiento, energía, tecnología. Contactanos y sé parte de este gran sector de la economía y hacer conocer tus trabajos, tus avances de obra, porque lo positivo que se hace en el país es importantísimo comunicarlo. Granusa presenta una solución práctica y eficiente para tu campo. Micromin Guazú, un suplemento mineral proteico en forma de bloques
que aumenta la ganancia de peso, mejora los índices reproductivos y cubre todas las exigencias de microminerales de los animales. Una tecnología que facilita el manejo y logística con un alto retorno financiero con baja inversión. Contactanos al 0983-133-133 o en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram y desarrollemos juntos tu mejor plan nutricional. Radio Mil AM es tu Radio Mil. La aventura de crecer con Avon, evolucionamos, caminamos junto con vos, con Avon, con Avon. Avon, la aventura de crecer. Encontrá tu cuaderno en los principales puntos de venta del país. Avon, calidad que une generaciones. Un país que no deja de crecer es un país en construcción constante. Y Paraguay lo es. Por eso nosotros, en Saleb, ofrecemos los mejores materiales de construcción para seguir construyendo el país que todos queremos. Tejas, ladrillos, cemento, varillas, piso cerámico nacional, arena lavada, triturada, productos adhesivos para mortero, puertas, marcos metálicos y de madera y todo para la construcción nacional. Saleb, depósito de materiales de construcción. Contactanos al 0985-810-225. Encontranos en Facebook como Depósito Saleb. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Tecnoempar S.A., único representante en Paraguay de productos EM1, tecnología de microorganismos eficaces, fórmula con licencia japonesa, agricultura regenerativa para la mejor productividad en cultivos, ganadería regenerativa a través del uso de los microorganismos eficaces EM1. Seguinos en Instagram, @EMParaguay, Facebook Empar. Visítanos en www.empy.com. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más, de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru, #carreteras y algo más, Instagram @carreteras y algo más. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. 19:44, a ver qué dice Javier. Hola Alberto, hola amigos de la radio. Es muy cierto lo que el muchacho acaba de decir por el tema de lo que hizo Fernando Lugo y Esperanza Martínez por el tema de arancel cero. Pasa que vos no pagás nada, pero al final pagás en la farmacia, pagás aquí, pero al final el gobierno se queda con la plata, ¿verdad?, del presupuesto de que sale para la salud pública. ¿Entendés? Es muy cierto lo que dijo el muchacho, ¿cierto? Vos no pagas nada, te curan ahí, te ponen esto, te hacen electro, pero después, cuando vos querés hacer otro estudio, te dice, bueno, tenés que irte enfrente, te dice.
y enfrente se hace, y trabajan con la gente, con los laboratorios que están enfrente, que se hace electrocardiograma, se hace esto, y tienen un convenio entre ellos, y tienen un convenio con el Ministerio de Salud, y ahí comienza el baile. ¿Ves? Quilombo ese era, y así mismo ese era. Y al final salí pagando el otra vez, legalmente. Bueno, vamos a la pausa de las 19:45. Radio Mil. Baker Tilly, situada entre las 10 mayores firmas de contaduría en el mundo, con presencia en más de 145 países, el apoyo de 41.000 colaboradores, con socios con más de 20 años de experiencia de ejercicio profesional, una amplia preparación en materia de servicios de contabilidad en general, liquidación de impuestos, payroll, auditoría y consultoría. Consulte sobre nuestros servicios al 021-615-988, info@bakertilly.com.py. Encontranos en las redes sociales como Baker Tilly, Paraguay. 1, 2, 3. El chorizo misionero a mí me encanta. La butifarra deslumbra con su sabor. El toscano y parrillero una locura. Y el choriqueso y choricheddar un cañón. Y es que los mejores chorizos y el más rico matambrito lo tiene Alimentos Guaraní. Hay las morcillas y los fiambres, los jamones y los panchos, sin duda son Alimentos Guaraní, el idioma del sabor. Uninorte te espera en sus más de 36 edificios, sus modernos laboratorios, sus simposios y publicaciones, sus carreras acreditadas, su imponente cuerpo docente, incluidos 12 conferenciantes laureados con el Premio Nobel y la máxima inversión cultural en la historia del Paraguay, para sumarte a nuestros 40.000 egresados preparados para triunfar. Inscripciones abiertas. Llámanos o escribinos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más, de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru, #carreteras y algo más, Instagram @carreteras y algo más. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. (19:48). Dice Gustavo Escabriza, ¿y tu número privado? Voy a dar al aire porque no tengo problemas. A vos ya te pasé en privado. Para los demás que quieran, La Fatal Arrogancia de Axel Kaiser, un gran libro. Mi número privado es 0991-850-198. Me mandan un mensaje ahí, soy fulano, quiero el libro y te envío el libro en formato digital. Si no estoy en tu línea, no me censure. No es que estás o no estás en mi línea, Sarcoma. Te expliqué pacientemente y no entendés y repetís otra vez. Quiere decir que al pedo, vos no estás en ninguna línea. Vos no estás en la línea del pensamiento, no estás en la línea de la inteligencia. Porque hasta un niño de 10 años le explica bien las cosas y entiende. Pero yo me tomo el tiempo de explicarte bien en qué estás equivocado y al repetir otra vez. O sea que al pedo es contigo. Dice acá, buenas tardes, yo tuve la oportunidad de ir al cursillo de la Facultad Politécnica de la UNA, soy de Yaguarón, y mi nivel comparado a los demás, que era de colegio del área metropolitana, era abismal, mi nivel era bajísimo.
hace 20 años. Me preparé un año antes, ingresé, pero con un sacrificio enorme. Y el cursillo se pagaba 3 meses, 400,000 por mes. Y tenés razón, la mayoría de mis compañeros eran de colegios conocidos del área metropolitana, de clase media alta. Así es, Orlando. Así nomás es. Y eso es así en todos los países. Fue una pavada lo que hicieron con el arancel cero. Y todo el mundo aplaudiendo. Dice acá, claro que sí vamos a estar, Andrea. Mañana vamos a hacer un podcast especial con Andrea Peris. Y vamos a hacerle publicidad para que todo el mundo escuche después. Por supuesto que sí. Sos parte fundamental en el podcast de mañana, Andrea. Quiero el libro, dice acá. Otro sarcoma. A mi privado, mandá el mensaje, ni lo dije, y ya di el número de mi privado. Por favor, 0991-850-198. La fatal ignorancia. Y sí, ese es el libro de Axel, La fatal ignorancia. Yo estaba hablando de la fatal arrogancia de Hayek. En homenaje a Hayek, él le puso a su libro La fatal ignorancia. El libro original de Hayek, que ya tiene casi 50 años, es La fatal arrogancia. Última pausa. Radio 1000. Te escucha, te informa. El chori tipo misionero, la butifarra una belleza, el toscano y parrillero, lo mejor para mi mesa. Y si me das un besito, chori queso y chori cheddar, ese rico matambrito que me vuela la cabeza. Ay, qué rica morcilla, qué rico pancho, los jamones y fiambres son guaraní, alimentos guaraní, el idioma del sabor. Uninorte te espera en sus más de 36 edificios, sus modernos laboratorios, sus simposios y publicaciones, sus carreras acreditadas, su imponente cuerpo docente, incluidos 12 conferenciantes laureados con el Premio Nobel y la máxima inversión cultural en la historia del Paraguay, para sumarte a nuestros 40.000 egresados preparados para triunfar. Inscripciones abiertas. Llámanos o escribinos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Prefiero tener 3 visitas en mi casa antes que 100 en mi sitio web. Prefiero un par de amigos para tomar un café antes que 50 para tuitear. Prefiero compartir las cosas con mi familia antes que en el muro. Prefiero que acepte ser mi amigo y no mi solicitud de amistad. Prefiero que charlemos y no que chateemos. Café Mayo, charlemos. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Yasenio dice acá. Luis Cáceres Solano. ¿Y para qué entonces me tentás, Luisito? Hola amigos, ¿qué tal? Me pasa el libro, haz el favor, soy Cristian. Cristian, me tenés que escribir al 0991-850-198. Sarcoma 3. Dice, quizás soy ese niño de 10 años que no tiene una educación ejemplar por un estado deficiente. No, no es una cuestión de educación, es una cuestión de inteligencia, Sarcoma. Después de esto ya nos vamos. Voy a tomar el vino con el que me tentó alguien acá. Así que nos vemos mañana
miércoles a las 8 de la mañana. El que nos esté escuchando en la radio ya sabe muy bien lo que es. Y después a las 6 de la tarde, Jarro Café de Mujer con Andrea Peris. Así que mañana escuchen toda la hora Radio 1000. Chao. Jarro Café a 1000 fue presentado por Universidad del Norte, calidad, ciencia y cultura, carreterasYalgomas.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición. Saled, depósito de materiales de construcción.